Buenos días de nuevo. Disculpen la interrupción, pero aquí hubo un bajón de luz y me quedé sin internet por unos minutillos. Quería presentarles la agenda que vamos a desarrollar este día. Permítanme, voy a minimizar esto para presentarles la agenda rapidito. Eh, bueno, para este día la agenda nos pide primero verificar que hayan leído. Yo espero que ustedes hayan leído todo el material de la unidad 4, que está muy bonito. A mí me gustó mucho. Y luego la propuesta es eh, hablar primero sobre los principios curriculares, después sobre los elementos del currículo nacional, tercero, explicar sobre las taxonomías y su importancia en la planificación didáctica. Y por último, revisar algunos instrumentos de planificación educativa. Si el tiempo alcanza, podemos hacer como un repaso del material anterior, pero por el momento esta sería la agenda. Bueno, ahora comenzamos ya con la presentación que corresponde a este día. Por supuesto, yo les presento a ustedes algunas ideas. Ustedes pueden comentarlo al momento que lo deseen y también pueden hacer preguntas si lo consideran conveniente. Entonces vamos a iniciar ahora con nuestro primer tema. ¿Hay algún comentario? Bueno. Bueno, entonces comenzamos con nuestro primer tema. Veamos acá. Voy a comentar algunas cosas. Comenzamos hablando de los principios curriculares. Los principios curriculares, los principios son aquellas normas o ideas fundamentales que rigen la elaboración y la aplicación del currículo. Son dos cosas diferentes pero enlazadas. Primero, elaboración. Yo tengo que basar en estos principios para elaborar el currículo. Pero además, estos principios me sirven, me orientan a la hora de aplicarlo. ¿Y quiénes son los que lo aplican? Bueno, los docentes. Y los principios curriculares son cuatro. Primero, continuidad. Segundo, correlación. Tercero, secuencia vertical. Y cuarto, coherencia horizontal. Permítame, solo quiero verificar que sí estoy grabando. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a revisar estos cuatro principios inicialmente. Veamos. El primero de ellos es lo que se llama continuidad. La Ley General de Educación, que es ley de la República, en el capítulo 1, artículo 9, dice: la educación formal es la que se imparte en establecimientos educativos autorizados, en una secuencia regular de años o ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducente a grados y títulos. Esta ley plantea la necesidad de que exista una continuidad en el proceso educativo. Es decir,
desde el primer grado en adelante. Bueno, en este caso la educación inicial, parvularia, son como gradas, ¿verdad? Que lo anterior es la base para lo siguiente y esto que estamos desarrollando en este momento es la base para lo que viene el otro año y así sucesivamente. A eso se refiere la ley, que todo lleva continuidad. Lo anterior implica que entre cada nivel debe darse una lógica en todos los elementos del currículo. Debe partirse de los niveles cognitivos simples y conforme se avance se irá aumentando la profundidad y complejidad en cada uno de los elementos del currículo y de la enseñanza y el aprendizaje. Aquí entra en juego lo que decía Comenius, ¿verdad? El famoso, el clásico de la pedagogía, Comenius, que vamos a partir de lo simple para pasar a lo complejo y que lo que hoy estudiamos va a ser la base para lo que vamos a estudiar mañana. Esa es la propia continuidad. La continuidad se refiere a la capacidad del currículum, los planes y los programas de estudio para establecer una articulación entre los ciclos y los niveles educativos. O sea, la continuidad se refiere a que todo debe estar articulado, enlazado, amarrado. No estamos tratando con islas, ¿verdad? Esta es una isla que no tiene nada que ver con lo otro y esta es otra isla. No, aquí no tenemos islas. Lo que tenemos es temas que van relacionados unos con otros. A eso le llaman ellos que debe estar articulado, que es lo mismo. Vale. El segundo principio es la correlación. La correlación del currículum se refiere a las relaciones que desde el nivel macro o general se establecen entre los planes de estudio y las diferentes asignaturas que lo conforman. Por ejemplo, una forma de correlación que se presenta en el currículo nacional se refiere a los temas transversales y a la forma en que se sugieren deben ser tratados. Es parte de un marco teórico para todas las asignaturas, pero estas asumen su propia metodología para desarrollarlos. Así hay contenidos de cada asignatura que desde los temas transversales pueden ser abordados en los demás. La correlación significa que hay como un eje fundamental, lo que ellos le llaman ejes transversales, que es como, digamos, el tema principal. Los demás temas de una o de otra forma tienen que estar relacionados con eso, con el tema principal que es el eje transversal, ¿verdad? Entonces ya los demás temas de una o de otra forma hacen referencia de forma explícita o implícita de lo que es el eje transversal. Por ejemplo, antes, no sé ahora cómo está porque ha cambiado un poquito las cosas, uno de los ejes era derechos humanos y de alguna forma los temas de sociales, incluso los de ciencias, tenían que hacer referencia a eso, a su modo, ¿verdad? Porque cada asignatura, pero sin saltarse ese detalle. Con el principio de la correlación se fundamenta el proceso de reunir y trabajar desde diferentes ópticas contenidos, temas que ayudan a comprender una asignatura. Como dice acá, los temas se ven desde diferentes ópticas, pero son los mismos temas. Estamos hablando de algo que está por debajo, que es el tema, el eje transversal. A eso se le llama correlación, que van relacionados. El tercer principio es la secuencia vertical. El principio de secuencia vertical del currículo se refiere básicamente a la interrelación de los elementos que lo componen con la Constitución Política de la República de El Salvador, la Ley General de Educación y la política educativa, así como las directrices y normas aprobadas por el Consejo Superior de Educación. Estas instancias son el marco legal que sustentan la construcción de los planes y programas de estudio. Es decir, el gobierno central, el de turno, a través del Ministerio de Educación, da los lineamientos y esos hay que respetarlos. Y no solo eso, está la Constitución Política, la Ley General de Educación, la política educativa. Entonces,
El currículum tiene que encuadrar con eso. Y el trabajo del docente debe estar orientado según eso. A eso se le llama secuencia vertical. Se supone que ellos están bien asesorados y se han tomado su tiempo para redactar los programas de estudio, el currículum. Y entonces, y ellos ya valoraron todo eso. Entonces nosotros, para hacer una sociedad articulada, tenemos que respetar esos lineamientos que vienen de arriba. Luego viene el otro principio que es la coherencia horizontal. Y estamos a la par, ¿verdad? La coherencia horizontal es un principio que se refiere a la relación que debe existir entre todos los elementos que lo componen. Hay un montón de elementos, pero deben estar relacionados. Pero esa relación implica coherencia y lógica en el tratamiento de esos elementos, que se inician con los objetivos y finalizan con la evaluación. La coherencia horizontal implica dos cosas muy importantes, como lo dice acá. Coherencia. Coherencia quiere decir que no debe haber contradicción. Yo, por ejemplo, tengo que evaluar lo que enseñé. No puedo salir con otra cosa. Es absurdo. Y lógica, debemos tratar las cosas de manera lógica. Estos tienen que ser congruentes entre sí y llevar un proceso para la consecución de los objetivos. Es decir, la parte lógica significa que vamos a llevar todo un proceso para lograr el objetivo que se ha planteado en la planificación. Como la coherencia se está tratando desde el marco general del currículo, la redacción de estos elementos debe ser muy precisa para que los docentes, en el momento de tomarlos como punto de partida para la construcción del planeamiento didáctico, tengan un panorama claro de lo que se espera que realicen en el aula. Cuando estamos hablando de coherencia, dice que los objetivos hay que saberlos plantear, no deben ser ambiguos. El docente debe tener bien claro a dónde queremos que llegue con todo el trabajo hecho en el aula. ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? ¿Qué habilidades queremos que desarrollen? ¿Cuáles conocimientos deben adquirir? Y eso debe estar reflejado en el objetivo general. Entonces a eso se refiere la coherencia horizontal, que no nos disparemos. Entonces que todo debe estar de forma coherente y congruente. Y a veces se pierde eso. Incluso en las universidades, los profesores, los catedráticos terminan evaluando cosas que no corresponden exactamente ni con la asignatura, ni con la metodología, ni con los objetivos. Hay que tener cuidado en eso. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay, permítame. Si no hay preguntas, entonces vamos con la otra parte. Hasta aquí llegamos con lo que son los principios. Permítame. Bueno, sigamos ahora con la otra parte que se llama análisis de las fuentes curriculares. Vamos por partes. Primero hablamos de los principios y vamos con las fuentes. No estamos entrando todavía a lo que es la otra parte. Las tres fuentes básicas son los estudiantes, el contexto sociocultural y las áreas del saber, es decir, las asignaturas y sus respectivos contenidos. Entonces hablamos de tres cosas: estudiantes, contexto y áreas de saber. Las áreas de saber se refiere a las asignaturas. La primera fuente, que son los estudiantes, es la más importante, porque toda la acción educativa está dirigida a los estudiantes. Los elementos del currículum y del planeamiento didáctico se dirigen hacia el logro del perfil y tipo de ciudadano que se describe en el marco legal del sistema. O
sea, el objetivo principal es el estudiante, formar al estudiante, pero respetando lo que dice el marco legal del sistema, porque ahí establecen el perfil del egresado, el tipo de ciudadano que se necesita en el momento actual. La segunda fuente es el contexto sociocultural. Esta otra fuente del currículum también es esencial, tanto a nivel internacional como nacional, y en las aulas, el contexto sociocultural proporciona una serie de datos y criterios relacionados con las exigencias de carácter social y cultural que la sociedad como un todo le traza a la educación. En esta fuente se plantea una serie de exigencias en relación con el tipo de sociedad y del ser humano que se pretende formar. Están vinculadas con los conocimientos, los valores y las costumbres. El contexto es la segunda fuente que tiene el currículum. Por ejemplo, en El Salvador hoy está impulsando mucho tres cosas. Primero, la enseñanza del idioma inglés. Segundo, toda la parte de informática. Recuerden que ahora hasta los celulares tienen conexión a internet y el estudiante no puede ignorar eso. Y luego, en la parte cultural, se está impulsando la enseñanza del idioma náhuatl para rescatar lo propio, la identidad nacional. Bueno. La tercera fuente del currículum son las áreas del saber. Se refieren a lo pedagógico y a lo epistemológico. La epistemología es la información expresada en teorías, datos, valores, destrezas y habilidades. Por lo tanto, esta fuente es la que aporta el conocimiento de la cultura sistematizada. En El Salvador, esta se expresa en los programas de estudio de cada asignatura, que ya los da el ministerio, y constituyen el marco del docente para el trabajo en el aula. Cuando hablamos de epistemología, es la rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. Se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de la fuente, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Pueden algún comentario? Esa sería la fuente. Ahora nos vamos ya con lo que es propiamente el diseño curricular. El proceso de diseño curricular implica 4 procesos separados pero relacionados e interdependientes entre sí. ¿Cuáles son esos procesos que nos ayudan para el diseño curricular? Primero, el diagnóstico. El diagnóstico aporta información básica para el segundo proceso. El diseño del currículum, la elaboración de la propuesta curricular, el desarrollo curricular, su puesta en vigencia en los diferentes niveles del sistema educativo y finalmente la evaluación curricular. Entonces, comenzamos con el primer proceso, el diagnóstico. El diagnóstico curricular es el primer paso que se desarrolla antes de elaborar el currículo. Este diagnóstico vincula el contexto sociocultural, las necesidades y metas educativas y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes con la propuesta. Permite realizar un análisis de la realidad educativa del cual obtiene información valiosa de los factores externos e internos que forman parte del sistema educativo. Estos factores pueden ser sociales, económicos, culturales y políticos, entre otros. Ellos brindarán un panorama claro del contexto donde se aplicará el currículo. Es decir, el diagnóstico quiere tener una idea, conocimiento real de la situación de los estudiantes y del contexto
porque nosotros vivimos en un mundo globalizado y ese mundo globalizado no se puede ignorar. Entonces, ¿qué tipo de educación queremos darle al estudiante? ¿Qué perfil queremos de ese estudiante cuando egrese? Eso va dentro de lo que es el diagnóstico. El diagnóstico es importante, porque si no se hace un buen diagnóstico, la educación no es pertinente. Entonces, como dicen los muchachos, no estamos en nada. Vale. ¿En qué consiste el diseño curricular? Es la forma en que se define el currículum y se estructuran sus elementos y fuentes. En su propuesta influyen diversos aspectos como los valores, las creencias, la sociedad y la concepción pedagógica de sus constructores. El autor mexicano Díaz Barriga hace referencia a que el diseño curricular es una respuesta que se plantea en torno a situaciones sociales, económicas y políticas en determinado momento histórico. Es decir, nosotros vivimos una situación que no es igual a la de hace muchos años. Entonces, cuando diseñamos el currículum, lo que estamos haciendo es respondiendo a esas situaciones sociales, económicas y políticas para ese momento histórico. Probablemente dentro de 30 años las condiciones han cambiado y habrá que rediseñar el currículum. Pero que hoy por hoy la idea es que responda a esas situaciones. El diseño curricular responde a las preguntas clásicas. ¿Para qué se enseñará? Ese para qué se enseñará responde a los objetivos educacionales que se refieren a los resultados esperables de los alumnos. El para qué hace referencia a los resultados. A quién se le enseñará se relaciona con las características de los estudiantes, sus conocimientos previos, sus necesidades e intereses. Todo eso no es solo que, este niño va a ser mi alumno, sino que hay que tomar en cuenta todo esto. Los conocimientos previos, las necesidades e intereses. La siguiente pregunta a la que responde el diseño curricular, ¿qué se enseñará? La respuesta a esta pregunta corresponde a los contenidos o materias de cada ciclo y nivel. La siguiente pregunta, ¿cómo se enseñará? Se refiere a los métodos de enseñanza, a las técnicas y a los procedimientos que se utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos. Y la última pregunta, ¿con qué se enseñará? Pregunta en relación a los recursos materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. Cada respuesta que se dé a las preguntas está estrechamente relacionada con el enfoque curricular que se adoptó. Que ya los vamos a revisar más tarde, los enfoques. El enfoque determina muchas cosas, incluyendo la metodología que se va a alcanzar. Y ese con qué se enseñará, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si hay computadoras con conexión a internet disponible, el docente no puede llegar y decirle, vaya, entren a internet, investiguen. En ese investiguen ya se perdieron los muchachos. Porque ellos lo que hacen es ir a meterse a juegos. Y eso no es investigar nada ni están aprendiendo nada bueno. No es como cuando ya se lleva diseñada la clase. Por ejemplo, una web quest, una web lesson, es decir, una guía. Vaya muchachos, esto es lo que vamos a hacer utilizando las computadoras. Y se les dan ya las direcciones de los sitios web que el estudiante va a visitar para que no se pierda. Entonces, esa parte es vital, ¿verdad? Ahora entramos ya a lo que son los elementos del currículum, que ustedes ya más o menos deben conocerlo bien por el trabajo que hicieron, que muchos estaban muy bonitos. Bueno, entramos ahora con los elementos del currículum. Los vamos a revisar con cuidado. Primero, los objetivos.
Los objetivos utilizados en el ámbito educativo guían la acción de los docentes en el momento de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, algunos autores los plantean como propósitos. Son la columna vertebral del proceso, ya que los demás elementos dependen de ellos. Por eso son importantes, porque todos los demás elementos, que son varios, dependen de los objetivos. Delimitan qué deben aprender los alumnos. Por lo tanto, son el resultado anticipado del aprendizaje de los estudiantes. Esos términos son importantes. Dice que los objetivos delimitan, es decir, hasta dónde vamos a llegar. Y por lo tanto, son el resultado anticipado del aprendizaje de los estudiantes. Una autora, Patricia del Carmen Hill, plantea que los objetivos deben tener 3 características básicas. Como son tan importantes, ella plantea que deben haber 3. Primero, que sea un objetivo de aprendizaje. Esto significa que el objetivo debe estar en función del aprendizaje que debe lograr el estudiante y no en la enseñanza que realiza el docente. Mire, este detalle es bien fundamental. El objetivo va a estar en función de lo que yo quiero que aprenda, no en función de lo que yo quiero enseñar o cómo lo voy a enseñar. Número 2, que exprese un resultado. El objetivo debe expresar el resultado final que se debe lograr cuando finalice el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no hay un resultado ahí de manera explícita, quiere decir que el objetivo se pierde o confunde al docente. Tiene que ser lo más explícito posible. Y número 3, que se pueda observar. Esto implica que la conducta expresada en el objetivo pueda ser observada externamente, ya que el docente debe evaluar a los estudiantes. Por lo tanto, va a evaluar lo que observa. Va a evaluar lo que observa. Entonces, ¿cómo va a evaluar algo que no lo ha visto? Por lo tanto, el objetivo debe tener esa otra característica que se pueda observar. Los contenidos. Este es el segundo elemento del currículum, los contenidos. Se refieren a los aprendizajes que deben lograr los estudiantes. Son los elementos básicos de cada asignatura y están determinados por los objetivos. Por eso es que los objetivos eran lo más importante. Ellos me determinan los contenidos. Los contenidos constituyen el conjunto de conocimientos que se encuentran insertos en el currículum prescrito y que los docentes no pueden modificar ni eliminar. Los contenidos coadyuvan en el desarrollo integral de los estudiantes, ¿verdad? Luego vamos con una parte muy importante que son las actividades de mediación, que es el tercer elemento. Las actividades de mediación son vitales, ¿verdad? Yo siento que si decimos que la educación es un arte, pues precisamente por las actividades de mediación se convierte en un arte. El arte de enseñar, el arte de educar. ¿Por qué es un arte? Porque las actividades de mediación son delicadas. Es lo que usted va a utilizar para lograr alcanzar los objetivos que le propone el currículo. Y esas actividades de mediación, yo no puedo ir a copiarlas a otro país, a otra escuela y aplicarlas, porque a saber si van a cuadrar con el tipo de estudiante que tengo, con los problemas, con las necesidades e intereses del estudiante que tengo. Por lo tanto, de todo el montón de metodologías que hay, yo voy a elegir aquellas que creo que encajan con el perfil de alumno que tengo frente a mí. Y eso es un arte porque usted está seleccionando lo que usted cree que le va a dar mejores resultados. Bueno, veamos qué son las actividades de mediación.
Las actividades de mediación también reciben el nombre de estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza o procedimientos. Responden al cómo enseñar en el proceso educativo. Las actividades de mediación o estrategias de enseñanza son procesos, procedimientos y recursos que los docentes, como mediadores, organizan para que los estudiantes logren objetivos. Se componen de las diferentes acciones y experiencias que, expresadas en técnicas y recursos, realizan los estudiantes con la guía del docente. Les decía que esta es la parte más delicada y en donde se puede decir que el maestro demuestra qué tan buen artista es. ¿Por qué razón? Porque si las actividades de mediación no están bien diseñadas, probablemente el estudiante no se va a involucrar. Pero el problema de no involucrarse significa que se aburre y por lo tanto va a hacer desorden en la clase. Entonces, la actividad de mediación debe estar diseñada primero para que ayude a alcanzar el objetivo que propone el currículo, pero también para que el estudiante motivado se involucre y trabaje en la clase. Entonces, porque si nosotros vamos a observar alguna clase de cualquier asignatura, más de algún muchacho no está involucrado en nada. ¿Y qué está haciendo? Pues desorden, porque se aburre. Entonces el docente debe procurar saber involucrar al estudiante. ¿Y cómo? A través de las actividades de mediación. Porque se supone que él conoce bien al estudiante, conoce el tema que él corresponde para ese día. Entonces él va a elegir lo que considera más apropiado para que se logre el aprendizaje deseado y para que el estudiante pase trabajando y encuentre la clase interesante, entretenida, divertida. Pero todo eso entretenido, divertido, interesante depende de la actividad que el maestro diseñó. Las actividades de mediación deben cumplir algunas condiciones o aspectos básicos. Es decir, hay ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, establecer la correlación con los objetivos, contenidos y valores. Esa actividad debe estar relacionada directamente con los objetivos, los contenidos y los valores. Número 2, expresar con claridad quién efectúa la actividad. Si usted dice, vaya, vamos a hacer un foro, por ejemplo, o vamos a hacer esta investigación, en la actividad debe decir bien claro quién o quiénes van a realizar cada parte. Si no, se pierden, si no está mal diseñado. ¿Qué es lo que le corresponde al maestro? ¿Qué le corresponde al alumno? ¿Y qué le corresponde al grupo? Porque depende si es individual o en grupo. Pero ahí no debe quedar nada al azar. Aquel que quiera, no es así el asunto. Por eso en algunas actividades se definen o se establecen roles. ¿Quién va a ser el moderador? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? ¿Quién va a llevar control del tiempo? Porque todo debe estar definido. Y eso debe ir ya en la planificación. La tercera condición, que debe promover aprendizajes cognitivos, socioafectivos y psicomotrices. Es decir, de los 3 tipos de aprendizaje. No solo cognitivos, no solo socioafectivos, sino también psicomotrices. Es decir, los 3 aspectos fundamentales, ¿verdad? Porque somos personas, convivimos y además tenemos que trabajar. Vale. Número 4, partir de las expectativas y experiencias de los estudiantes. Entonces, en una escuela que no tiene pizarra digital ni nada de eso, entonces ¿para qué? Y me toca enseñar la suma y no tengo pizarra digital. Sí, pero tengo granos de frijol, granos de arroz, que eso lo conocen bien los alumnos y además son baratos. Puedo yo, como profesor de matemáticas, que voy a enseñar la suma a los alumnos de segundo y tercer grado, decirle, tráiganse mañana unos cuantos granitos de arroz, de frijol, y vamos a aprender a sumar.
por ejemplo. Entonces, pero de eso partimos de las expectativas y de las experiencias de los estudiantes. Y número 5, estimular la participación, que el alumno se involucre, que el alumno participe, que el alumno trabaje. Es que mire, yo apliqué esta actividad de mediación y no, el alumno no se involucró, no participó. Entonces cambie la actividad de mediación. Busque otra, pruebe otra. La cosa es que el alumno, porque quien va a aprender es el alumno. ¿Y cómo va a aprender? Trabajando, participando. Son pocos los alumnos que les encanta la clase magistral, escuchar aquella exposición brillante del docente. Son pocos. Pues la mayoría prefiere que el profesor hable poco y que les ponga un trabajo en donde ellos sean el número uno. Pero eso depende. Entonces el maestro, por eso yo decía que el maestro se vuelve artista, porque no es a lo que caiga. Mira, de esta voy a agarrar, no. La actividad de mediación va bien pensada. Hago aquí un paréntesis para comentar que hay uno de ustedes que por alguna razón olvidó poner las actividades de mediación en la tarea que me entregaron. Y eso sí, yo no, como decimos bromeando, ¿verdad? No se lo podía perdonar. ¿Por qué? Es que eso es importante. Sí me explicó cuál era el objetivo, cómo lo iba a evaluar y todo eso, pero por alguna razón, yo creo que quizás fue involuntario, no me escribió las actividades de mediación. Y eso es vital, porque el alumno puede decir, sí, está bonito, vamos a aprender a sumar, pero ¿cómo? ¿Cuál es la actividad de mediación que va a proponer para que aprendan a sumar? Ah, no la puso. Ah, entonces quedamos en el aire. ¿De qué sirve que me diga cómo la va a evaluar? Entonces hay que tener cuidado, hay que pensar, ustedes cuando hagan esos trabajos, sientan que ya son docentes, que ya tienen un grupo de estudiantes a su cargo y hay que ver cómo se diseña bien las cosas. Bueno, vamos con el siguiente elemento del currículo, que son los valores y actitudes. Estos valores y actitudes son conductas medibles, pero medibles a largo plazo. No es que hoy me enseñé esto y ya mañana voy a ver el cambio, no. Lo que es actitud, valores, se observa a largo plazo. Porque el estudiante poco a poco tiene que interiorizar, tiene que reflexionar y eso para modificar la conducta incluso tiene que enviar algunos mensajes al subconsciente, ¿verdad? Y el subconsciente da órdenes, porque el subconsciente lo puede hacer, darnos órdenes a nosotros. Vale. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Los valores y actitudes deben desarrollarse en articulación con los procedimientos o las estrategias y los objetivos. El siguiente elemento son las estrategias de evaluación. Debe ser concebida como un proceso de realimentación para la toma de decisiones. La evaluación comprende dos grandes dimensiones y hay que tenerlas bien claras. La primera dimensión de la evaluación es la medición, medir, como cuando usted dice, veamos cuánto mide esta mesa y agarra una cinta y comienza a medir. Entonces la primera parte es la medición, que se refiere a la recogida de informaciones y permite constatar el estado actual del objeto o situación. Ahí puros números, nada más. La otra dimensión es la evaluación propiamente dicho, que corresponde a una valoración o juicio de valor que se emite de un proceso en particular y permite comparar. O sea, yo ya tengo números porque ya medí, pero el número en sí no me dice mucho, solito no me dice mucho. Pero si yo comparo con algún estándar, yo puedo dar una valoración, un juicio de valor, ¿verdad? Que puede ser de forma cualitativa o cuantitativa. Entonces, por ejemplo, con los criterios de evaluación, establecemos, bueno, si de los 5 ejercicios logra hacer al menos 3,
El estudiante va a tener 8 de calificación, va a tener 7 de calificación. Para eso ya son las valoraciones, juicios. Estoy comparando lo que tengo, que es el número, con lo que debería tener. Entonces, pero las dos cosas son importantes. ¿Qué? Sí, permítame un segundo. Bueno, según Zabalza, los datos obtenidos en la medición que reflejan el cómo es del aspecto a evaluar y unos determinados parámetros de referencia que reflejan el cómo debería ser. Entonces, la medición me dice cómo es el aspecto que voy a evaluar, pero los parámetros con los cuales yo comparo lo que tengo me orientan hacia cómo debería ser. A eso entramos ya con lo que son juicios de valor, la valoración que damos sobre los resultados. La evaluación debe responder al tipo de enfoque curricular que guía el planeamiento didáctico y estar estrictamente relacionada con los objetivos planteados. La evaluación es delicada porque debe encuadrar con el enfoque curricular que nos va orientando y con los objetivos que se han planteado. Y el siguiente elemento del currículo nacional son los recursos. Los recursos se pueden definir como aquellos materiales que contribuyen en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Son apoyos que el docente y los estudiantes tienen para realizar las actividades, técnicas y estrategias con las que se espera lograr los objetivos propuestos. Entonces, todo lo que contribuya a lograr el éxito de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esos son los recursos. Las finalidades que tienen los recursos didácticos según Nerishi. Nerishi es otro autor clásico en pedagogía, además de Comenio, ¿verdad? Comenio es el clásico, pero le sigue Nerishi. Nerishi hace ya bastantes años dijo que los recursos didácticos, entendiendo aquí como recurso didáctico todo aquello que contribuye a lograr el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo la pizarra, puede ser cualquier cosa que a mí me sea de utilidad. Incluso los granitos de frijol que ocupan en tercer grado para enseñar a sumar y a restar a los niños, se convierten en recurso didáctico. Entonces las finalidades, dice Nerishi, son cuatro. Número 1, aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. Imagínense, dice aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. Es decir, me va a facilitar que el alumno se acerque más, conozca más la realidad. Por ejemplo, si hablamos de, por ejemplo, el cuerpo humano, y de repente yo saco por ahí algún juguete de plástico de los que venden en las librerías para mostrar cómo está organizado el interior del cuerpo. Eso aproxima más al estudiante. No es lo mismo hacerle un dibujito en la pizarra que verlo así. Lo aproxima más. No es la realidad en sí, pero lo aproxima más a la realidad. Y número 2, motivar la clase. Es decir, este recurso didáctico me va a servir para que el estudiante se motive. Yo lo puedo estimular, pero quien se va a motivar es él. Y el recurso didáctico debe servir para eso. Por ejemplo, pensemos voy a usar como recurso didáctico un juego interactivo en la computadora. El estudiante pasa 2 horas jugando
sin darse cuenta que ya pasaron las 2 horas, porque es que ha estado entretenido, divertido. Según él, que solo es un juego, pero en realidad es un juego educativo, por lo tanto está aprendiendo. La tercera finalidad, facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y los conceptos. El recurso didáctico me debe ayudar a comprender mejor. A veces hay cosas que para el estudiante son como muy abstractas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un niño. Cuando usted le habla, dígame la diferencia entre calor y temperatura, el niño se pierde. Para él es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. El calor es una cosa, la temperatura es otra, aunque se parecen y están directamente relacionadas, pero son cosas diferentes. Entonces, ahí es donde necesitamos nosotros algún tipo de recurso didáctico que le ayude al niño a establecer esa diferencia entre calor y temperatura. Número 4, la finalidad es concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente, ¿verdad? Ya el maestro ya habló, pero si además de eso presenta un cartel, presenta un video o lleva algún trabajo así concreto que el niño pueda tocar o armar, claro, las cosas cambian. Hay más finalidades, según Nerishi. Ya vimos 4, ahora vamos con la quinta. Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión de hechos y conceptos. Economizar esfuerzos. Es decir, yo puedo parar hablando 2 horas, pero si con este juego interactivo que va a durar 15 minutos, comprende mejor el tema, entonces ahí estoy economizando y se aburren menos los estudiantes. Número 6, contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que puede provocar el material. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de los animales a los niños, animales mamíferos, animales que no son mamíferos, los reptiles, esto y lo otro, así habladito, pues peligroso se me duermen los niños. Pero si ya les muestro fotos, digamos, tengo un proyector y les muestro, ahí ya cambia, ya lo sienten ellos como más atractivo. Y si además de eso lo llevamos a pasear al zoológico, cambia totalmente todo. Entonces, el nivel de fijación cambia dependiendo del recurso que estoy utilizando. Y el número 7, dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas, como el manejo de instrumentos o la construcción de los mismos. Aquí estamos haciendo referencia al famoso aprender haciendo. Los recursos deben contribuir a darle esa oportunidad al estudiante. Pasamos al siguiente elemento del currículo nacional, que son las taxonomías. Pero antes de entrar con las taxonomías, que es un poquito delicado, quería ver si hay algún comentario de parte de ustedes, alguna pregunta o algo. Va. Entonces entramos a las taxonomías, que básicamente son 3. Bueno, veamos. Una taxonomía es un modelo de clasificación que simplifica la categorización de los elementos o atributos que distinguen cada uno de ellos. Esto implica que enuncian una serie de características para cada uno de los elementos. Las taxonomías educativas se dirigen a rasgos latentes, es decir, ocultos o no observables directamente. Por ello, las descripciones tienen que ser muy detalladas para no perder objetividad. Cuando hablamos de taxonomías educativas, dice que hablamos de rasgos que están ocultos, por eso son delicados. Por ejemplo, la capacidad de analizar, eso está oculto. No es que la persona ande llevando un número, mire, yo tengo tanto por ciento de análisis, no. ¿Verdad? Entonces, todas las taxonomías hacen referencia a esos rasgos que son importantes, pero que básicamente están latentes, ocultos, no observables de forma directa.
Entonces, para observarlos se hace de forma indirecta, por eso es bien delicado. Y dice que las taxonomías realmente lo que hacen es un modelo de clasificación, pero ese modelo simplifica las categorías. Ahora, ¿para qué sirven las taxonomías en realidad? Les sirven especialmente para medir cuánto se ha logrado de los resultados, para valorar qué tanto aprendió el niño, el estudiante. Bueno, hay 3 taxonomías que se van a estudiar en esta materia. La primera, que es la de Benjamin Bloom, que es la más común, ¿verdad? Y está basada en el dominio cognoscitivo. O sea, Benjamin Bloom le da mucha importancia, mucho énfasis a la parte cognitiva. Luego está la otra taxonomía, que es la de Elizabeth Simpson. Esta taxonomía le da más énfasis a la parte psicomotriz, es decir, a las habilidades, a aprender haciendo. Y la última, que es la de César Cole, que se trabaja desde el constructivismo. Entonces, que la de Benjamin Bloom sea más conocida y la que más se usa no quiere decir que es la mejor o que sea la única. Aquí mencionan dentro del programa de la asignatura estas 3, pero hay otras. Pero es importante ver las 3 porque se enfoca o se centra en diferentes aspectos. Vale, vamos a ir viendo rápidamente una por una. La primera, la taxonomía de Benjamin Bloom. Esta taxonomía también es conocida con el nombre de taxonomía de los objetivos. Es una propuesta de clasificación de los diferentes objetivos y habilidades que los educadores pueden trabajar con sus estudiantes. Entonces, por eso se llama taxonomía de los objetivos, ¿verdad? Recuerden que estamos centrados en la parte cognitiva. La taxonomía tiene, de acuerdo con Eisner, un carácter jerárquico. Es decir, asume que el aprendizaje a niveles superiores depende de la adquisición del conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores. Esto implica que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes deben iniciar con conocimiento y pasar poco a poco por otros niveles cognitivos hasta llegar a los más elevados. ¿Y cuáles son los niveles más elevados? La evaluación y la síntesis. Se comienza de los niveles más bajos para llegar a los superiores, que serían la evaluación y la síntesis, según la taxonomía de Benjamin Bloom. La taxonomía se compone de 3 dimensiones básicas: la afectiva, la psicomotora y la cognitiva. Pero ya vemos que en la taxonomía de Bloom le da más énfasis a la parte cognitiva. Aquí es importante señalar la parte jerárquica, la característica, que hay una jerarquía, es decir, hay niveles bajos, medios y altos, y esa jerarquía es importante porque nos permite ubicar al estudiante. Bueno, y este estudiante, ¿qué tanto ha avanzado? ¿Cuál es su nivel de logro, digamos? Entonces, por medio de la categoría nos podemos ir ubicando como docentes. La categoría de Benjamin Bloom, que dice que abarca 3 dimensiones, veamos la primera, la dimensión afectiva. Se refiere a la forma en cómo reaccionan las personas desde el punto de vista emocional. Y agrega Eisner, su habilidad para sentir el dolor o la alegría de otro ser viviente. Esta dimensión afectiva es importante, porque no lo veamos así como, ay, sí, los sentimientos, qué buena gente. No, no lo veamos así. Veámoslo con el tema que está de moda ahora, lo que se llama inteligencia emocional. La inteligencia clásica, que medían antes con el coeficiente intelectual, que todavía lo miden así muchos psicólogos,
Esa inteligencia es buena, es la que me sirve a mí para aprender, para conocer, para aplicar. Entonces, es una inteligencia que no se puede dejar de lado. Pero la que me sirve a mí para vivir la vida diaria en la realidad que me toca vivir es la inteligencia emocional. Las emociones. Y la inteligencia emocional hace referencia a el uso que yo hago de las emociones. La inteligencia emocional es importantísima porque es la que nos sirve para vivir diariamente, enfrentar los problemas. Y la otra inteligencia, la clásica, es que esa es la que me sirve a mí para aprender, para comprender los conceptos, para cosas abstractas, etcétera, etcétera. Y esta parte afectiva es la que hace referencia a la parte emocional. Por lo tanto, es importante. La dimensión psicomotora corresponde a la capacidad que los estudiantes tienen con el manejo o manipulación de herramientas o instrumentos diversos. Y se subdivide en 7 niveles: percepción, disposición, mecanismo, respuesta compleja, adaptación y creación. La dimensión psicomotora también es importante, ¿va? Especialmente si la gente va a trabajar, por ejemplo, en fábricas. Un mecánico, por ejemplo, que va a tener su taller, claro, la parte psicomotora es vital. Y la tercera, que es la dimensión cognitiva. Para Eisner, esta dimensión se relaciona con la capacidad que tienen los estudiantes para pensar las cosas. Los objetivos de este nivel se refieren al conocimiento y a la comprensión que puedan tener los estudiantes de los temas o situaciones. Al igual que los otros dominios, se subdividen en niveles que se ordenan de manera ascendente, es decir, del más bajo al más alto. Aquí, cuando hablamos de taxonomía, recuerden que todo es jerárquico. Va. Y aquí aparece una descripción de los niveles. Si se fijan, partimos del conocimiento, pasamos a la comprensión, tercero, aplicación. El grado de dificultad aumenta. Luego viene el análisis, la síntesis y la evaluación. Es decir, el nivel básico, conocimiento. Conocimiento. ¿Conoce usted, por ejemplo, la escuela? Sí. Pero la comprensión ya es otro nivel, porque dice, se refiere a la demostración que hace el estudiante de los hechos e ideas. Aquí él demuestra los hechos o ideas a través de la organización, comparación, interpretación y formulación de ideas. Ya es otro nivel, ya es otro nivel. Porque el conocimiento, el profesor pasó a hacer una suma en la pizarra y yo le entendí cómo se hace. Conozco entonces la suma. Ahora voy al otro nivel, comprensión. Va, demuéstreme, le voy a poner un ejercicio en la pizarra, pase a hacerlo. Lo pudo hacer, quiere decir que él comprendió perfectamente. ¿Por qué? Porque demostró que pudo hacerlo. Entonces estamos ya en otro nivel. Y así va subiendo los niveles, por eso es jerárquico. Luego viene la aplicación. Es la capacidad para hacer uso de los nuevos conocimientos. Por ello se trata de valorar la capacidad que tiene el estudiante para resolver o enfrentar problemas, aplicando los conocimientos adquiridos en otros niveles. Aplicación significa que yo voy a saber hacer buen uso de los nuevos conocimientos, pero eso ya me pone en otro nivel. Hacer buen uso. Y luego sigue el siguiente nivel, que es el análisis. En este nivel, el estudiante demuestra la capacidad para examinar y discriminar las informaciones. Fíjese que le llega una información, por ejemplo, él tiene que examinarla muy cuidadosamente, con espíritu crítico, y luego dice, debe discriminar. Por ejemplo, dice, esto me es de utilidad, esto no me es de utilidad, esto es falso, esto es verdadero, etcétera, etcétera. Está analizando. Y la capacidad de análisis es importante, porque
Somos seres pensantes, que hemos sido diseñados para pensar de manera lógica. El siguiente nivel es la síntesis. Llegado a este nivel, el estudiante muestra la capacidad de recopilar y combinar las informaciones a partir de esquemas dados e incluso mediante la creación de nuevos recursos. Y ya estamos entrando en lo que es la creación. Al principio no lo conocía, pero ahora está ya creando. Eso de crear no es fácil. Y por último está la evaluación. El estudiante tendrá la capacidad de presentar y dar opiniones y puntos de vista cuando juzgue la información, la validez de las ideas y su calidad. El estudiante ha llegado al máximo nivel, que es la evaluación. En el siguiente esquema se muestra cómo se cambió la jerarquía en la taxonomía de Bloom, se le hizo un ajuste. Por ejemplo, la original tenía como máxima, en la cima, la evaluación, y abajo de la evaluación estaba la síntesis. Ahora esto cambió un poco, porque la evaluación es la penúltima, y la última es crear. Ahora en la taxonomía de Bloom, ya modificada, la última es la de crear, porque ese es el máximo nivel. Ya eso requiere no solo inteligencia clásica, sino inteligencia emocional. Involucra demasiados aspectos de la persona, por lo tanto es el nivel máximo. Entonces hay que tomar en cuenta que la misma taxonomía de Bloom se modificó, pero en la parte inferior no tanto, sino solo en los dos últimos niveles, que es lo que muestra el esquema. Pero también hoy con el surgimiento de las nuevas tecnologías, lo que es Internet y toda la programación, se ha vuelto a modificar la taxonomía de Bloom para incorporar la parte informática, pero eso es relativamente reciente. Hoy por hoy no vamos a entrar en detalles sobre eso, solo lo mencionamos, que dado que la informática, la Internet, es parte de la vida diaria del medio mundo, entonces decidieron agregarla, incorporarla a la taxonomía de Bloom. Vale. Pasamos entonces con la otra taxonomía. No sé si hay alguna pregunta sobre Benjamin Bloom. ¿Vamos bien con don Benjamin Bloom? Vale. Pasamos entonces. Sigamos con Benjamin Bloom. Ahora vamos con la taxonomía de Elizabeth Simpson. Esta taxonomía se enfoca o se construye para el dominio psicomotor, la parte de habilidades, trabajar, sobre todo con cosas concretas. Engloba todas las acciones o actividades que en el ámbito educativo se relacionan con el movimiento y el control del cuerpo propio, con o sin apoyo externo. El dominio psicomotor tiene un alto grado de influencia en el cognitivo y en el afectivo, porque el primero supone la organización psicológica general, lo cual significa que el desarrollo del movimiento establece un puente entre lo corporal, anátomo-fisiológico, a lo cognitivo y emocional. Es decir, esta señora, Elizabeth Simpson, dice, mire, la parte psicomotora es importante, pero no va solita, siempre va relacionada con las otras dos dimensiones, porque así es. Pero ella el énfasis lo pone en esa parte psicomotora. Y se divide en 7 niveles, de los cuales 5 tienen un carácter operativo y 2 se relacionan con aspectos perceptivos y de preparación. ¿Cuáles son esos niveles? ¿Cuáles son los 7 niveles? Percepción, disposición o situación, respuesta guiada, mecanismo o automatismo, respuesta compleja manifiesta, adaptación y creación, ¿verdad? Todo es gradual, por eso son taxonomías, porque va de forma jerárquica. La jerarquía es la clave en cualquier taxonomía, y es importante que vaya así, porque entonces uno se ubica. Bueno, ¿en qué nivel está mi alumno? ¿O en qué nivel estoy yo?
Ahora vamos con la última taxonomía, la taxonomía de César Coll. En la propuesta de Coll se plantea que los contenidos de aprendizaje en una acepción amplia pueden incluir, según la naturaleza del área curricular, hechos, conceptos, principios, procedimientos, valores, normas y actitudes. La propuesta de este pedagogo se puede resumir en los siguientes aspectos. Permítanme un momento. Sí. Vale, se puede resumir en los siguientes aspectos. Veamos cuáles son aspectos. Primero, los resultados esperados del aprendizaje. Permítame. Hola. Sí, va a llevar el dinero. Sí. No, pero no, tenía que salir también si quería para el torta. Va a pasar en la tarde. Para el torta para mañana en la tarde, ¿va a ser? Sí, va a tomar dinero. ¿Cuánto va a querer? Para anotarlo. Sí, no, ¿cuánto vende? La lata y media. Vendo latas y vendo media. La mitad van de 3 horas y la lata 1.50. Va. Sí, está bien. Sí, no hay problema. Ahorita no sabes. Disculpen la interrupción. Entonces decíamos que la propuesta de César Coll dice que los resultados esperados del aprendizaje se definen en términos de procesos cognitivos. Los resultados obtenidos se relacionan con los contenidos, tomando en cuenta los procesos lógicos y psicológicos del proceso. Y tercero, al diseño curricular se le da coherencia deductivamente, desde las finalidades del sistema educativo hasta la especificación de las unidades elementales de contenido y los objetivos didácticos, lo que adaptarán la forma de conducta observables o habilidades cognitivas, actitudes, destrezas o capacidades. Recuerden ustedes que César Coll es el que va enfocado hacia el constructivismo. Entonces, esta clasificación se presenta en 3 grandes categorías. La primera categoría son los hechos, conceptos y principios. Aprender hechos significa que deben aprender a memorizar, aprender conceptos que es capaz de identificar, aprender principios es capaz de reconocer, ¿sí? En el cuerpo de Dios sí. En el cuerpo de Dios sí. No. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo quiere ver así? Son $2. Pasamos más tarde y lo pagamos mañana. Vas a ver si te lo cambio. Bueno, sigamos. La segunda categoría son los procedimientos. Esta categoría se refiere al conjunto de acciones ordenadas y orientadas hacia la consecución de una meta. Aprender procedimientos significa que es capaz de utilizar de diferentes maneras las diversas situaciones con el fin de resolver los problemas planteados y alcanzar las metas fijadas. Entonces ya es una categoría delicada. El objetivo es resolver problemas. Y la tercera, que son los valores, normas y actitudes. Aprender a valorar significa que se es capaz de regular su propio comportamiento. Aprender una norma implica la capacidad de comportarse de acuerdo con un valor y aprender una actitud significa mostrar una tendencia
consistente y persistente. Mire, esta parte se ve bien fácil, ¿verdad? Pero es delicada porque yo veo que es profunda. Por ejemplo, dice, aprender a valorar significa regular su propio comportamiento. Pero cuando está regulando su propio comportamiento basado en un valor, significa que ya ha interiorizado el valor. Por eso está regulando su propio comportamiento. Y aprender una norma implica la capacidad de comportarse de acuerdo con un valor. Quiere decir que ya lo interiorizó también. Y aprender una actitud significa mostrar una tendencia consistente y persistente. Si ya aprendió la actitud, esa tendencia se mantiene. No es que hoy va a ser de un modo y mañana de otro. En el fondo se marca una tendencia hacia dónde quiere ir, hacia dónde va. Entonces es delicado. Vale, ahora vamos a entrar ya a la otra parte, que son los tipos de planeamiento didácticos. La planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje es un instrumento eficaz que media entre las áreas del saber y los estudiantes. Entonces hay diferentes tipos de planeamiento didáctico, pero aquí comienzan ellos hablando de por proyectos. Trabajar, planificar por proyectos. En este método se entiende como proyecto a un conjunto orgánico de acciones, especialmente prácticas, planificadas y efectuadas por un alumno o por un grupo restringido. Estas acciones conllevan un trabajo investigativo que ocupa un tiempo más bien prolongado, en el cual el alumno aplica su iniciativa o creatividad. Cuando hablamos de proyecto, quiero mencionarles de que el método que se llama aprendizaje basado en proyectos es muy bueno. En Finlandia, por ejemplo, que desde hace muchísimos años lleva el primer lugar en las pruebas internacionales, los alumnos trabajan y los docentes con metodología aprendizaje basado en proyectos y los resultados son buenos. Y otra cosa, en Finlandia el docente se tarda un tiempo corto en explicarle a los alumnos el diseño del proyecto que él ha hecho. Y luego el estudiante comienza a trabajar en el proyecto y el profesor queda libre. Si acaso atender alguna consulta de los alumnos, ¿verdad? Los alumnos están trabajando y el profesor ahí está, pero él puede incluso dedicarse a otra cosa, porque solamente si hay dudas, hay consultas, lo van a buscar y si no, el alumno ya sabe lo que tiene que hacer. Antes de continuar con esto, quiero dejarles aquí en pantalla por unos segunditos un modelo que propone el Ministerio de Educación de El Salvador y que se los quiero mostrar a ustedes. Permítanme un momento. Quiero mostrarles este modelo, a ver qué les parece. Permítanme. Hay un modelo por acá que quiero, aquí está. Se lo dejo en pantalla, luego lo comento. ¿Por qué les presento este modelo? Primero porque es oficial, es de lo último que ha sacado el Ministerio de Educación y porque a mí me parece muy compacto, ¿verdad? Porque yo he visto modelos de proyectos un poco más extensos, más complicados y este me parece a mí que es más compacto. Lo dejo en pantalla un segundo, medio revísenlo, luego lo comento. Veamos acá. Permítanme. Vale. Luego lo comentamos. Se lo dejo un segundo para que medio lo vean y luego lo comento.
Este es el formato oficial que ha dado el Ministerio de Educación hace poco. Y si se fijan, están primero las generalidades del centro educativo, pero luego viene la descripción del proyecto. En este caso se trata de cultura y tradiciones, pero hay algo que quisiera que viéramos. Es el último párrafo que está en la descripción. Dice, en este proyecto se espera que los estudiantes conozcan más sobre los municipios de Cacaopera, Panchimalco y Santo Domingo de Guzmán. Y para ello el trabajo colaborativo será de mucha importancia para lograr la adquisición del contenido. Bueno, ahora veamos el objetivo de aprendizaje que aparece ahí, los contenidos procedimentales, y luego viene la planificación de actividades, que es la parte clave de los proyectos. Veamos acá rapidito. Para lograr el objetivo de este proyecto se han diseñado actividades que facilitarán la comprensión de los contenidos con base en el aprendizaje significativo, que ayudará a que los alumnos y profesores participen de manera activa en la adquisición de los conocimientos. Vale. Luego dice los pasos que va a ir siguiendo para realizar el proyecto. Vale. Dice que al final lo que va a entregar es que estos productos deben ser presentados por escrito con los apoyos gráficos que se requieran para extraer y aplicar las ideas ya construidas, aplicar las nuevas situaciones y construirlas. Y veamos acá. Entonces aquí el modelo presenta todo el desglose de lo que va a necesitar, incluso direcciones en internet. Entonces este modelo de proyectos es bonito porque ya no es tanto el docente el que está a hablar y hablar, sino que el estudiante trabaja. Bueno, ya les mostré este y les puedo dar después el formato. Les muestro aquí por si quieren ustedes revisarlo con cuidado. Este es el formato. Me gustó porque ya al llenarlo viene saliendo alrededor de 3 páginas. Que 3 páginas para un proyecto importante no es mucho. Entonces, con la gran ventaja de que sí, el estudiante se entusiasma. Yo tuve la oportunidad de ver un proyecto que hicieron sobre el VIH-Sida. La maestra ya había dado el tema en la clase, los estudiantes no le llamó mucho la atención, a pesar de que es un tema de moda. Pero la maestra diseñó un trabajo por proyecto y se lo dio a los alumnos, y ellos, para cumplirle con lo que ahí decía, tuvieron que ir a visitar el Hospital Mazzini de Sonsonate, hablar con pacientes que ya están graves con el SIDA, hablar con médicos, con nutricionistas, y los estudiantes presentaron videos que ellos mismos editaron, y un reporte escrito, además de una presentación oral sobre el tema, y se mostraban ellos emocionados, asustados, porque se dieron cuenta de la gravedad de la enfermedad y se dieron cuenta también de que si la maestra de ciencias da ese tema en clase, ese tema que da en la clase no es un tema que ha traído de las nubes, sino que es parte de la realidad que se vive. En este caso, la realidad en los hospitales. Entonces, parece que causó
gran impacto esa presentación. Después yo les puedo hacer llegar los modelos, los formatos. Bueno, continuamos entonces ahora con nuestra presentación, que ya casi terminamos. No, creo que no va a quedar tiempo para ver lo otro. Estamos hablando de proyectos. El proyecto desarrolla un proceso dinámico y participativo en el cual el alumno es el centro del proceso. Esto rompe con el esquema tradicional de trabajo en el aula y por ende también el de la evaluación. Existen dos tipos de proyectos, el proyecto de investigación institucional y el de aula. La investigación institucional debe atender a todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello es importante porque también los docentes serán sujetos de investigación. Y el otro tipo de proyecto, que es el de aula, consiste en la selección de objetivos, contenidos y recursos. Tienen como propósito ampliar o complementar algún objetivo institucional. Estos proyectos pueden ser elaborados por los docentes con los alumnos en el aula. Poseen la ventaja de que toman en cuenta las situaciones, intereses y diferencias individuales y del grupo. Se hacen para cubrir una demanda o necesidad y ofrecen, por lo tanto, una solución específica para resolver un problema concreto. Hay diferentes tipos de proyectos, pero todos son buenos. Yo, cuando estuve trabajando con esa metodología, con algún grupo de docentes en una escuela de Sonsonate, les proponía que una semana desarrollaran la clase tradicional con el tema y a la siguiente semana que les dieran tiempo a los alumnos para trabajar con un proyecto sobre el tema que ya habían visto. Y ya el alumno llevaba pues más o menos conocimiento sobre el tema, eso le facilitaba un poco la investigación y ellos, con permiso de los padres y con permiso de la dirección, salían a investigar a las instituciones, oficinas que lo requerían sobre el tema y presentaban trabajos muy bonitos. Además, cuando ellos lo consideraban, junto con el docente, lo consideraban apropiado, invitaban a alguna persona externa a la escuela, pero que conocía mucho del tema, a compartir con el resto de alumnos una ponencia breve, ¿verdad?, de una media hora, para que hable con autoridad sobre ese tema. Por ejemplo, cuando hablaron del SIDA, llegó una nutricionista a explicar lo complicado que es nutrir a una persona que ya tiene bastante avanzada la enfermedad, porque todo les hace daño. Entonces, pero lo explicaba ella, que era la experta en eso. Claro, eso impactaba, el estudiante comprende mejor el tema. Eso es parte de la metodología en proyectos. Algunos lo ven complicado, pero lo que sí es cierto es que ayuda mucho a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Porque ya no es el docente el que va a dar la clase, es el estudiante el que anda investigando y es el que prepara los trabajos, que es lo que le va a entregar al maestro, y hay todo tipo de trabajos. Y el docente se convierte en ese momento como un guía. Eso sí, debe ir bien diseñado el proyecto, porque es básicamente un trabajo de investigación. El modelo, el formato que propone el Ministerio de Educación me gusta porque es muy compacto. No es el único modelo, hay otros mucho más complejos, más largos, pero este me gusta porque es compacto. Y pues yo les voy a hacer llegar a su correo los modelos, ustedes los revisan y luego podemos. Como ejemplo, ¿verdad? Porque de nada sirve, bueno, mire los proyectos, qué bonito, ¿verdad? Pero cuando ya los hemos probado, se han ejecutado, uno sabe si mejoraron de verdad los aprendizajes o no. Entonces, la verdad es que donde yo trabajo, los maestros así van, dan su clase tradicional y de vez en cuando hacen una pausa y dicen, hoy nos vamos a dedicar a este proyecto. Pero ya llevan ellos el proyecto diseñado en esta guía que yo les voy a mandar. Bueno, los
Álvarez García, un autor, señala que el proyecto conlleva una serie de etapas. Vaya, primero, formulación del propósito del proyecto. ¿Qué es lo que se pretende con el proyecto? Luego, planeamiento del trabajo. Esta etapa consiste en la formulación de los objetivos específicos y las acciones que se llevarán a cabo para alcanzarlos. Otro aspecto por considerar y prever en esta etapa se refiere a la distribución de las tareas. Por ejemplo, en el caso del SIDA, que es un proyecto que yo conocí ahí, que lo hizo la maestra de ciencia, ella decía, vaya, primero, un grupo va a investigar sobre el avance, el desarrollo de la enfermedad. Otro grupo sobre los tratamientos que le dan en los hospitales. Y un tercer grupo, la alimentación y el cuidado que se debe tener con este paciente. Y así, cada aspecto era un grupo que iba a investigar. Y luego en el proyecto decía que se sugería a los estudiantes visitar el hospital, visitar la clínica de rehabilitación de Ágape, visitar la nutricionista de bienestar magisterial, etcétera, etcétera. Entonces, todo iba bien desglosadito en el proyectito que la maestra les presentó. Entonces, los alumnos, básicamente lo que hicieron es como asignar, vaya, este grupo va a investigar esta parte, este grupo esta parte, y luego se van a reunir para hacer un solo trabajo, etcétera, etcétera. Y trabajaron bien bonito. Luego está la ejecución. Esta etapa implica la preparación y recolección de los materiales que se necesitarán para su realización. Esta etapa de la ejecución es cuando los estudiantes visitaron las clínicas, los nutricionistas, hasta el psicólogo, porque en la investigación la maestra incluyó que se investigue la parte psicológica, emocional, relacionada con la autoestima del enfermo de SIDA, que es una parte que a veces la gente la ignora y no se puede ignorar, ¿verdad? Ellos solo ven la parte física, la enfermedad, ¿verdad? Cómo le está dañando el cuerpo. Sí, pero no solo el cuerpo. ¿Cómo está él psicológicamente? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está su autoestima? Entonces, los muchachos investigaron cosas preciosas, pero ellos lo hicieron. Claro, algunos los acompañaban los padres y todo eso, pero se hizo un trabajo precioso. Y luego viene la evaluación de los resultados. Esto se refiere por ejemplo, ya mostrar qué es lo que han investigado y valorar, ¿verdad? Para la evaluación de los estudiantes sobre la metodología de proyecto, el docente debe asignarle a cada una de las etapas puntales y criterios, con énfasis en lo cualitativo. Como es todo un proceso, el proyecto, entonces se debe asignar, vaya, si la investigación de esta parte vale tanto, aquí están los criterios, esta otra parte vale tanto, entonces, y como el maestro le va dando seguimiento al avance, entonces el alumno va acumulando ciertos puntos, hasta llegar a lo que es la presentación del trabajo final, pero cuando se llega al trabajo final ya se han ganado puntos a lo largo del proceso. A eso hace referencia esto. Entonces, de esa forma el estudiante sabe, bueno, mire, yo por haber investigado ya me gané una buena cantidad de puntos. Pero si además de eso le presento un trabajo precioso como resultado de esta investigación, me voy a ganar otros puntos más. Entonces, el alumno está consciente de eso. Por eso es que deben ir bien definidos cuántos puntos va a ganar cada cosa. La metodología de proyectos tiene ciertas ventajas. Veamos. Permite al estudiante llevar la iniciativa y estimular su actividad y originalidad. Contribuye a fomentar y desarrollar en el estudiante el sentido de responsabilidad y que además el estudiante asume un papel primordial en la gestación, planificación, ejecución y evaluación del proyecto. Es el actor principal en todo eso. Otra ventaja es que enriquece y adquiere experiencia para plantear problemas, formular y evaluar, planificar, encontrar soluciones, registrar e interpretar datos, etcétera, etcétera.
Otro tipo de, bueno, hasta ahí llegamos con la parte de proyecto. Yo me comprometo a enviarles esos modelitos para que lo revisen más por curiosidad que por otra cosa, pero para que vean cómo se trabaja. Porque el modelo que les voy a enviar, como les digo, me parece muy compacto. Porque a veces los maestros lo que menos tienen es tiempo. Pero si el proyectito va bien diseñado, los aprendizajes se fueron arriba. Otro tipo de planeamiento didáctico es la unidad didáctica. Las unidades son una forma de organizar el programa de estudio de una asignatura. Ustedes ya lo hicieron, es el trabajo que me presentaron. Habían trabajos preciosos. Entonces, ya saben ustedes de qué estamos hablando. Esta unidad didáctica se debe articular con una técnica de enseñanza que contribuya a operacionalizarla. En este sentido, no importa el método de enseñanza que el docente utilice. Las unidades pueden ser partes pequeñas del programa de estudio y el tamaño depende del tiempo para el que se construyan. Debe poseer una estructura que les dé lógica y secuencia. La unidad debe tener un inicio, un desarrollo y una conclusión, ya que son como los tres momentos. Esa unidad didáctica va a tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Veamos esas partes. ¿Qué es una unidad didáctica? La unidad didáctica es una propuesta de plan de trabajo que se planifica para diferentes periodos. Su elaboración implica el diseño de una serie de actividades de mediación y aprendizaje. Debe poseer articulación y coherencia en el qué, el cómo y el cuándo enseñar y evaluar. En ella hay que precisar como mínimo los siguientes elementos: objetivos generales y específicos, contenidos, actividades de mediación, recursos, estrategias de evaluación y el tiempo, que es lo fundamental. Además lleva una parte administrativa que va al inicio, con los datos de la escuela y todo eso. Es además un grupo de actividades que se desarrollan para la consecución de unos objetivos didácticos. Da respuesta a los elementos del currículum. ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? Y también al proceso de evaluación. Entonces, la unidad didáctica abarca todo eso. La unidad didáctica tiene varias ventajas. Primero, elimina la dependencia excesiva del azar. El maestro no agarra, bueno, lo que caiga, ¿verdad? Tampoco va a improvisar, porque ahí tiene ya su planificación que en una unidad didáctica. Luego genera control sobre los procesos. El docente no anda perdido. Él sabe cuál es la ruta. Esa ruta él la puede modificar si quiere, pero de entrada él ya sabe cuál es el camino a seguir. Favorece el mejor aprovechamiento del tiempo. Claro, como todo está estructurado, todo va ordenado, el tiempo se aprovecha mejor. Además mejora la creatividad del docente, por supuesto, porque el arte está en las actividades de mediación, porque los contenidos ya me los dan, a veces los objetivos también, a veces la forma de evaluar también ya me la dan. Entonces lo que no me dan, y me toca a mí como docente, son las actividades de mediación, porque ahí está el arte, ahí está la creatividad del docente. Y si los estudiantes aprenden y avanzan, significa que el docente tiene mucha creatividad y que acertó con las actividades de mediación que propuso. Otra ventaja que guía los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa es una guía para el docente, para el estudiante, para el director, para el asesor pedagógico. Y luego permite adaptar el trabajo de cada docente a las características de su grupo. Como para eso él tiene un diagnóstico. Y aquí está el formato que ustedes llenaron. Las unidades didácticas, cuando se las construye para atender periodo determinado, recibe el nombre de planeamiento didáctico trimestral o mensual, depende. Y si se fijan en este modelo de unidad que ustedes usaron, van a lo que realmente es importante. Primero están los objetivos generales, que generalmente ya me los dan, igual que los objetivos específicos. Los contenidos ya me los dan, cuáles son los temas que voy a desarrollar. Lo que no me dan
o a veces o pocas veces dan, aunque el libro es más, te da bastantes cosas de eso. Son las actividades de mediación. El libro de mate me parece muy bueno porque sugiere muchas cosas, es decir, metodologías, actividades mediadoras, que no es camisa de fuerza, pero está bien que las den porque antes no las daban. Luego la parte de actitudes y valores, porque realmente estamos formando personas, no somos máquinas, y por lo tanto es importante las actitudes y valores. ¿Qué actitudes, qué valores se ha interiorizado y que se van a observar en la conducta? Luego la evaluación, ¿verdad? Voy a evaluar lo que he enseñado, porque necesitamos coherencia. Y por último, lo que es importante, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar yo a cada tema? Si propuse una actividad de mediación, necesito saber cuánto va a durar esa actividad de mediación y quién la va a ejecutar. Si soy yo como docente, si es el alumno o si es grupo de alumnos, entonces cuántos alumnos van a ser en ese grupo y cuántos grupos en total, etcétera, etcétera. Nada dejar en el aire, todo bien detallado. Y luego viene el otro tipo de planeamiento didáctico que es por objetivos. Este tipo de planeamiento se centra en la consecución de los objetivos. Para ello se redactan los de carácter específico derivados de los generales. Permítame un segundo, quiero ver si estamos grabando. Vale. El docente a partir de ellos los desdobla en específicos y los articula con el resto de los elementos del planeamiento. Entonces estamos ahora trabajando por objetivos. Y aquí le dan algunos modelos que son más o menos parecidos. Yo solo se los recuerdo. Y decíamos que también hay lo que se llama la dosificación anual, es decir, el plan que abarca todo un año. Y en el libro de Rojas les aparece este modelo. Están los objetivos generales y los contenidos. Y así al lado izquierdo le dicen primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Entonces, si usted puede ver, como este es un plan anual, ahí no entra mucho en detalles de actividades mediadoras ni nada de eso, porque eso ya es para el docente. Este plan anual es como un bosquejo general. ¿Qué vamos a hacer? Y le interesan básicamente dos cosas: los objetivos generales y cuáles contenidos van para cada objetivo. Si se fijan, va bien detalladito. Quiero lograr este objetivo. Para ese objetivo necesito desarrollar estos contenidos. Y el tiempo. Ahí dice primer periodo, segundo periodo. ¿Y por qué no lleva más cosas? Porque es un plan anual. Si se fijaron, ya el plan mensual o el plan de unidad sí ya lleva más desglose de otras cosas, porque ese ya es para el trabajo diario, digamos, del docente en el aula. El plan anual no, porque da como el rumbo. Va, mire, por aquí nos vamos a ir. Va. Ahí le aparece a continuación. Va. Los elementos que comprende la unidad didáctica, pues ya los habíamos medio revisado, ¿verdad? Los objetivos generales que se toman de los programas de estudio, los objetivos específicos que corresponden al desglose del objetivo general, ¿verdad? Y los contenidos deben estar en los objetivos generales y específicos. Son los saberes de cada asignatura. Las actividades de mediación que refieren a las estrategias, los recursos y las técnicas. Y acá tenemos el plan minuta semanal o diario. Es un plan, un guión de clase. Aquí igual les muestro rapidito. Yo tengo acá un modelo que propone el MINED, que se los puedo enviar a su correo para que
lo revisen, ¿verdad? No, solo es una simple propuesta. Aquí les muestro el guión de clase y les puedo dar el formato para que lo revisen. Permítanme, que me dice que no se pudo abrir. Espérenme. No sé por qué no se puede abrir. Vamos a ver. Vamos a ver, permítanme un segundo. Creo que todavía nos queda unos minutillos. Bueno, no nos lo muestra, pero se lo voy a enviar. Quiero ver si, pero sí está aquí este es el formato para un guión de clase que incorpora la tecnología. Si se fijan, no es mucho, ¿verdad? Y luego aquí vienen las actividades. Mire, la fase 1, que es la fase de inicio, luego la fase 2, que es el desarrollo, y ahí van separadas las fases, y por último el cierre. Y ahí termina básicamente todo porque es un guión de clase. Este es el formato oficial que da el Ministerio de Educación actualmente. Les voy a enviar el modelo para que ustedes comparen. Es bueno siempre revisar, porque el libro de Rojas da ejemplos preciosos, pero si podemos compararlo con otros. La variedad es importante. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces les voy a mostrar aquí en pantalla rapidito las preguntas que deben responder de la tutoría 3, que las tienen que subir a plataforma. Si pueden capturar la pantalla ahí para que no escriban tanto y si no, yo se las mando por correo para que las respondan. Si quieren las vemos rapidito. Dice, solo son 3 preguntas. ¿En qué consiste el diseño curricular? Contestar esta pregunta en base a la actualización de los programas SMATE. Entonces, agarre un libro, yo les sugiero el que ya vieron, que es el de 8º grado, porque ya hicieron su plan de unidad sobre eso, en el programa el libro SMATE de 8º grado, en el área de matemática. Y la pregunta 2, ¿responde el currículum a las necesidades que vive la sociedad en la actualidad, en especial el área de matemática y en base a los nuevos programas de mate? Y es que esta pregunta es algo seria, ¿verdad? Que si el currículum, tal como está en este momento, responde a las necesidades que vive la sociedad en la actualidad, en el área de matemática. Todos necesitamos los números en determinado momento. Y el profesor de matemáticas es el encargado de esa área. Y además ahora han salido los programas en mate. Vale, si yo ya conozco los libros en mate, voy a opinar si considero apropiado ese currículo para las necesidades que hoy tiene la sociedad en El Salvador. Y la número 3 dice, en el caso hipotético de realizar prácticas docentes, tomaría en cuenta las taxonomías anteriormente estudiadas para realizar el planeamiento didáctico, cuáles aplicaría y cuáles no. Justifique su respuesta. Es decir, aquí hemos visto 3 taxonomías. Primero le preguntan si va a tomar en cuenta esas taxonomías o no. Yo en lo personal no puedo dejar de tomarlas en cuenta cuando hago mis planificaciones, porque ¿cómo voy a, especialmente a la hora de evaluar, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo qué nivel ha alcanzado el muchacho? Ahí me ayudan las taxonomías. Y luego dice cuáles aplicaría y cuáles no. Como hemos visto 3, usted considere, porque acuérdense que cada una le da énfasis a determinada área. La de Bloom a la parte cognitiva. La otra de la señora le daba a los procedimientos, a las habilidades. Y el último de César Cole le daba más énfasis a la parte del constructivismo, a la construcción del conocimiento, que lo que yo haga, que lo que yo aprenda, debe servir para construir más conocimiento. Entonces, estas preguntas yo también se las voy a mandar por correo porque tienen que responderlas y subirlas a la plataforma. Además, es evaluado. Aquí solo les presento yo algunas ideas con respecto a la pregunta. Solo son 3. Sí les sugeriría que se tomen su tiempito para revisar
esos libros de mate, especialmente el que ya conocieron, que es el de octavo, porque me parece que están bastante bien diseñados. Yo había visto otros del Ministerio de Educación y pues a veces se quedaban cortos en algunos aspectos, pero veo yo que tal vez no es perfecto, pero sí ha cubierto muchas cosas que antes no se cubrían. Bueno, eh, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, porque ya casi estamos llegando al final. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Todo bien? Y quería hacer una consulta con respecto a la autoevaluación 3. ¿Cuál es la evaluación? La autoevaluación 3, Ah, sí, dígame. como ahí menciona que debemos contestar las preguntas de autoevaluación que aparecen al final del contenido del capítulo 5. Sí. Entonces ahí en una pregunta nos dice de que nos dice elabore un planeamiento didáctico tomando en cuenta para cada uno de los elementos las recomendaciones brindadas en este capítulo. Entonces ese planeamiento viene siendo como el que ya habíamos entregado como tarea. ¿Es necesario hacer otro o podemos plantear este mismo? No, yo creo que es mejor, para mí sería mejor hacer otro. Como no es que van a desarrollar el gran montón, ¿verdad? Sino puede preparar otro para que practique, porque ya en la realidad, cuando usted tenga a su cargo algún grupo de estudiantes, se va a hacer su trabajo, sobre todo al inicio del año, hacer planificaciones. Y si usted ha hecho tantas planificaciones, ya adquiere cierta habilidad, ¿verdad? Haga de caso, como ustedes fueron a visitar una escuela, ¿verdad? Ya más o menos, aunque no trabaja usted, supongamos en una escuela todavía, pero ya visitó un aula, ya habló con los estudiantes, entonces basado en eso, haga otra para que practique, ¿ya? Porque los trabajos que me enviaron a mí me parecieron bastante buenos, de hecho las notas son bastante buenas, yo los leí con cuidado porque esas cosas son bien delicadas, solo hay un trabajito que creo que la persona involuntariamente no me presentó las actividades de mediación y las actividades de mediación son importantes. Así que le sugiero que mejor haga otro para que practiquen, no nada más por eso. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya casi estamos llegando al final. Y en la última, bueno, en la pregunta que viene ahí en las instrucciones de la autoevaluación, dice realizar un análisis comparativo entre la teoría y la práctica acerca de la elaboración del nuevo diseño curricular de matemática para el tercer ciclo de educación básica y media, dando énfasis a los problemas que presenta el desarrollo de su diseño en base a su experiencia o investigación. En sí, ¿qué es lo que debemos presentar en esa pregunta? Perdón, ¿quiere leerme la pregunta otra vez? Realizar un análisis comparativo entre la teoría y la práctica acerca de la elaboración del nuevo diseño curricular de matemática para el tercer ciclo de educación básica y media, dando énfasis a los problemas que presenta el desarrollo de su diseño en base a su experiencia o investigación. Vaya, mire, lo que sucede es que le dice que compare lo que es teoría con lo que es práctica. Es decir, ¿la teoría cuál es? Es ese documento que usted tiene ahí. ¿Por qué le decimos es teoría? Porque si el maestro quiere, lo aplica. Y si no, no. Entonces, por eso es teoría. Aunque esté bien diseñado, pero sigue siendo teoría. Va a dejar de ser teoría hasta que el maestro lo aplique y pruebe si funciona o no funciona. Entonces, yo entiendo que cuando le dice que compare, es que usted mira el programa y luego con la experiencia que usted tiene en las aulas, que me imagino que no tiene mucha experiencia, pero que para hacer este plan de unidad tuvo que visitar al menos un aula, entonces usted compare con lo que habló con los alumnos, con lo que habló con el docente, usted ya sabrá valorar así más o menos
¿qué tan eficaz, qué tan efectivo ha sido el uso de esos programas para mejorar los aprendizajes? ¿Verdad? Eso es comparar, porque yo digo, mire, el programa que para mí es teoría, en tal escuela lo han aplicado, bien o mal, pero lo están aplicando. Y eso funciona, ha servido para mejorar los aprendizajes, sí o no. ¿Qué estoy haciendo en ese momento cuando estoy cuestionando eso? Comparando la teoría con la práctica. Y le dice ahí que lo aplique tanto para tercer ciclo como para bachillerato. Y mire, es una buena pregunta, creo yo, porque como por ejemplo los libros en mate son relativamente nuevos, hasta hace como 4 días terminó la capacitación para los docentes, que ha durado casi 2 años, porque solo la dan los sábados, me parece. Digamos que es algo nuevo, pues sin embargo ya muchos docentes lo comenzaron a aplicar. Entonces sería interesante ver los resultados, ¿verdad? Se estuvieron capacitando conociendo el libro durante un buen tiempo. Pero eso es teoría. Pero muchos desde el primer día que comenzó la capacitación ya comenzaron a aplicar eso en la clase. Sería interesante ir a conocer los resultados. Y así usted habla con autoridad. Porque entonces usted dice, ya leí el libro, por lo menos esta parte ya la vi, ya sé qué dice la teoría. Ahora, lo que yo vi en la escuela, lo que yo hablé con los profesores en la escuela acerca de los resultados, porque yo, por ejemplo, estuve hablando con un docente de matemáticas y que recibió la capacitación de mate y tiene todos los libros. Yo le decía, mire, ¿y ese libro es mate? ¿Qué le parece? Me dijo, es un buen libro, viene bastante completo. Y usted lo está aplicando. Algunas cosas de esas sí, me dijo, otras no. ¿Y por qué no 100%? Me dijo, por el tipo de alumnos que tengo. Pero eso ya, pero sí algo está aplicando. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Hay alguna otra pregunta? Ajá. Si hay alguna otra pregunta. Entonces creo que estaríamos llegando al final de esta reunión. Yo les agradezco mucho que hayan estado conectados. Yo los felicito porque los he visto muy responsables. En su mayoría me han presentado buenos trabajos. Todavía me falta que calificar otros, pero yo siento que sí. Y la materia es importante, es importantísima, porque si no se planifica como debe ser, los resultados se vienen abajo, ¿verdad? Y ustedes veo que ya han practicado haciendo trabajos, han visitado escuelas, eso les va a ayudar mucho. La materia es importante y más en el área de matemáticas. El área de matemáticas es delicada, ¿verdad? Todas las materias son delicadas, pero matemáticas se vuelve mucho más delicada por el hecho que la gente llega traumada. Hay niños que jamás han recibido clase de matemáticas, pero ya han escuchado en la casa que los hermanos dicen que matemática es difícil. El subconsciente ya grabó que matemática es difícil y sin haber recibido una tan sola clase de matemática. Cuando el niño llega a la escuela, entonces, y se presenta el profesor y dice, soy su profesor de matemáticas. El niño inmediatamente dice, esto es difícil, y comienza a bloquearse. Entonces hay que hacer como un lavado de todo eso para que el niño tenga su mente abierta y vea la clase de otro modo. Por eso se vuelve delicada, no es que la materia en sí sea del otro mundo, ¿verdad? Porque por ejemplo en ciencias nadie llega diciendo, ciencia es difícil. Entonces el niño, como no ha escuchado que ciencia es difícil, cuando la maestra llega y dice, soy su maestra de ciencia, el niño feliz, tranquilo, que no es el caso de matemática. Entonces, por eso se vuelve delicado y por eso yo considero que el trabajo que ustedes están haciendo, comparando y revisando los programas actuales de mate, la estrategia que ocupa la universidad, a mí me parece fenomenal. Yo en la próxima reunión que tengamos con el coordinador de cátedra, le voy a decir que yo al menos estoy satisfecho, porque yo veo los líos que tienen los maestros de matemáticas. Yo trabajo más con maestros de tercer ciclo y me doy cuenta. Yo incluso los he apoyado a ellos en algunas dificultades. Así que los felicito, sigan adelante, cualquier cosa estoy a la orden. Si no me localizan por ningún lado, pues
Ahí tienen mi correo institucional y les agradezco mucho. Hasta aquí llegamos. Gracias por todo. Cuídense.